Chile se encuentra en una gran crisis civil y de derechos humanos, en la cual su presidente Sebastián Piñera ha replegado a miles de manifestantes que han salido a las calles. Estas marchas empiezan con la subida de tarifas del transporte subterráneo, y de ahí se detonan manifestaciones contra toda la crisis económica generalizada que sufre ese país, como la privatización de la educación, el derecho a la salud, la gran desigualdad y el enriquecimiento de unos cuantos. Según datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2017 tan solo el 1% más adinerado de ese país se quedó con el 26.5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% a la riqueza neta de ese país, que básicamente de eso se trata el modelo económico neoliberal impuesto desde la década de los 70 en Sudamérica, con el fin de enriquecer a un puñado o a una élite. Apenas semanas atrás Ecuador estaba en una crisis marchando contra su actual gobierno, encabezado por Lenín Moreno, debido a que intentó imponer un paquete económico, principalmente debido al alza de los combustibles. Pero ¿por qué de repente surgen en desbandada estos movimientos sociales en Latinoamérica? A continuación te explicaré el origen, desarrollo y objetivo final de estas manifestaciones. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, es totalmente gratis. Dale en el botoncito rojo, luego agrega o da de alta tu cuenta de correo y no se te olvide darle en la campanita para que recibas nuestros nuevos videos. El país chileno no es la primera vez que entra en una crisis política y social. Ha sufrido embates desde el golpe de estado acaecido el 11 de septiembre de 1973, perpetrado por fuerzas armadas chilenas que irrumpen en Palacio de Moneda derrocando al presidente socialista Salvador Allende y a su partido izquierdista llamado Unidad Popular. Posteriormente fue impuesta una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet que se extendió hasta 1990, dejando una estela de violación de derechos humanos, miles de muertos y desaparecidos. Presumiblemente este dictador fue impuesto por Estados Unidos de la mano del expresidente Richard Nixon y su exsecretario de Estado Henry Kissinger, ya que fueron financiados e influenciados por opositores al presidente legítimamente electo en ese momento Salvador Allende desde el gobierno estadounidense para derrocarlo. Henry Kissinger no solo participó en el golpe de estado chileno, sino también llevó a cabo en esa misma década otro golpe de estado en Argentina, iniciando el llamado Proceso de Reorganización Nacional de Argentina, que consistió en establecer el modelo económico neoliberal social ejercido mediante el terrorismo de Estado, ocasionando la desaparición de más de 30.000 personas y la violación sistemática de derechos humanos, y también fue el cerebro de la Operación Cóndor, que consistía en la implantación del modelo económico neoliberal en varios países sudamericanos, e implantando dictadores en la década de 1970 y 1980, casi de la misma manera que fue llevado a cabo en Chile. Ahora esa misma historia se repite. El objetivo es imponer una nueva Operación Cóndor en países de América Latina. De hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió desde el 2016 de una nueva Operación Cóndor, que atiende puramente los intereses geopolíticos de la hegemonía estadounidense y que intenta derrocar los gobiernos progresistas, revolucionarios y de izquierda, y con ayuda del Fondo Monetario Internacional, la CIA y por supuesto de George Soros, principal operador financiero de la banca Rothschild. De hecho, el diario Sputnik documenta cómo este llamado filántropo es el autor financiero de las caídas de gobiernos de todo el mundo, y con ayuda del gobierno estadounidense tratan de imponer o de reafirmar en aquellos países que donde aún no existe este modelo. En Brasil, el expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva está preso por cargos de supuesta corrupción. Lo que llama la atención es que en el funeral de su nieto iba fuertemente custodiado por guardias no de Brasil, sino del SWAT de Miami, que claramente se aprecia la intervención del gobierno estadounidense en Latinoamérica y en aquel país. Mientras que hoy su actual presidente Jair Bolsonaro abiertamente se pone en línea con Donald Trump y declara salirse del Mercosur y a incrementar las sanciones económicas en contra de Venezuela. Critica a China, acérrimo enemigo de los Estados Unidos,
se sale del Acuerdo de París del cambio climático, cosa que Donald Trump también en el 2017 hizo lo mismo. No combate la corrupción y el modelo neoliberal de su país, que crece en desigualdad social, es decir, le da el espaldarazo a Latinoamérica y a su gente, y se pone a la orden del gobierno de los Estados Unidos. Por si fuera poco, acaba de declarar que no felicitará al actual triunfador en las elecciones en Argentina, el izquierdista kirchnerista Alberto Fernández, diciendo que Argentina eligió mal y condiciona las relaciones entre ambos países. De hecho, Alberto Fernández ha dicho que Lula está injustamente preso y apela por su liberación, lo que ha provocado más el enojo de Bolsonaro. En ese mismo contexto, Mauricio Macri, el expresidente de Argentina y ahora antecesor del actual presidente electo, tuvo logros, pero no significativos. La idea era seguir con el modelo neoliberal y enriquecer a la élite bestial depredadora, y lo logró, porque durante su mandato, por ejemplo, las minas de litio, una de las más grandes del mundo, cuyo material se usa para las baterías de los celulares, laptops, los autos eléctricos, etc., han venido siendo brutalmente saqueadas por el periódico The Economist, cuyos dueños son la banca Rothschild, y la Shell, cuyos dueños son la corona británica y holandesa, ya que Argentina posee más de 850 millones de toneladas métricas del llamado petróleo blanco, más del 60% de reserva mundial, más que China inclusive. El objetivo es apoderarse del llamado Triángulo de Litio, conformado por Argentina, Chile y Bolivia, y que el kirchnerismo siempre ha amenazado estos jugosos negocios de la élite, ya que sus ideales son de nacionalización de recursos. Además, Macri acordó un préstamo con el Banco Mundial, los llamados fondos buitres, precisamente así bautizados por Cristina de Kirchner, por nada menos de 57,000 millones de dólares, que constituye la mayor en la historia del organismo, que de nada le sirvió al país sudamericano, ya que el año pasado se sumía en una de sus más agudas crisis económicas. ¿Será que con la llegada a la silla presidencial argentina del izquierdista kirchnerista Alberto Fernández, la Argentina volverá a resurgir? Por su parte, Chile toma la iniciativa, también ante tal depredación, y los 300 delegados del llamado Frente Amplio chileno se reunieron para proponer nacionalizar el agua, el litio y el cobre, argumentando que la acumulación de las élites económicas mediante el despojo y la privatización de sus recursos naturales estratégicos ha sido la base del modelo neoliberal que ellos quieren trascender. Para ello se requiere que los recursos tales como el cobre, el litio y el agua vuelvan a ser de todos los chilenos. De esta forma se podrá disponer de los recursos económicos suficientes para financiar los derechos sociales e impulsar la generación de una nueva matriz productiva, concluye este Frente Amplio chileno. En Bolivia fue reelegido Evo Morales, a pesar de las consignas de fraude y de que la OEA, Organización de Estados Americanos, pidiera una segunda vuelta en las elecciones. Este se reafirma como presidente hasta el 2025, pero Bolivia ha crecido al nada despreciable 7%, sin la DEA y sin la intervención de los fondos buitres, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Haití, en duras jornadas la gente ha salido a las calles a manifestarse en contra de su gobierno de derecha. Lo cierto es que América Latina ahora se hace a la izquierda y al nacionalismo. Ya no quiere la globalización, y empezando desde México con la llegada del presidente izquierdista progresista y declarado antineoliberal Andrés Manuel López Obrador, Centroamérica y América Latina después de décadas se reagrupa y forman un frente izquierdista nacionalista antineoliberal, provocando una salida en desbandada de la globalización y el neoliberalismo. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas y le des like para que más personas lo vean. Hasta la próxima.